¿Cuál es la situación del marketing socialmente responsable en economías emergentes? Es una pregunta que todos nos hacemos cuando escuchamos hablar de esta orientación del marketing. Y lo primero que tenemos que saber es que el marketing en esencia es socialmente responsable. El concepto mismo de marketing es socialmente responsable en la medida de que el marketing parte de centrarse en las necesidades y en la satisfacción de los consumidores. Lo que sucede es que en nuestras regiones, en América Latina, en los países en desarrollo en general, el marketing es una tendencia relativamente reciente, es una disciplina que se conoce desde hace muy poco, porque hasta hace un tiempo había tan poca oferta que las empresas no tenían tanto que preocuparse en el consumidor, sino más bien en su abastecimiento. En ese mismo tiempo, las economías más desarrolladas han tenido un marketing que ya daba por sentado que trataban bien al consumidor y que por tanto se preocupaban del medio ambiente, se preocupaban de variables sociales más importantes. Esto recién empieza a ser una tendencia en los países en desarrollo, porque ya las empresas también se han dado cuenta de que el cliente está empezando a exigirles más. De alguna manera podríamos decir que si bien no es que el marketing socialmente responsable sea una novedad, sin embargo, sí es algo relativamente nuevo y que está tomando cada vez más fuerza. En este mismo sentido, el concepto del marketing tradicional, digamos, que es que tener a un cliente contento, se transforma en el concepto de tener a una sociedad contenta, es decir, de tener a una sociedad que va a estar satisfecha con la actuación de la empresa en ese momento. La visión del marketing socialmente responsable es entonces incluso de más largo plazo que la visión que tiene el marketing, digamos, básico, que es el que ha sido usado hasta ahora por las empresas, que es de tener contento al cliente en el largo plazo. A los latinoamericanos y en general específicamente en el caso de los peruanos, ¿les interesa el comportamiento socialmente responsable de la empresa? Esa es una pregunta que las empresas nos hacemos. Y quizás una buena forma de responderlos es con el índice de reputación corporativa que hacemos en conjunto Centrum con Arellano Marketing, en el cual les preguntamos a la gente, bueno, es una investigación más compleja que preguntar, pero les preguntamos a la gente cuáles son las variables que ellas consideran como índices de una empresa socialmente responsable o una corporación socialmente responsable. Y si nosotros vemos el cuadro que les estamos presentando, vamos a ver que, por ejemplo, un elemento fundamental para las personas es que haya un buen ambiente interno. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con el socialmente responsable? Es que de alguna manera las personas piensan que una empresa responsable es, antes que todo, una empresa que se porta bien con sus empleados. Luego, en segundo lugar y un poco más atrás, ya es que practique la responsabilidad voluntaria. Es decir, que la empresa misma se sienta que la empresa está haciendo cosas por la sociedad voluntariamente. Pero si ustedes ven el tercer punto, parece raro, o sea, una empresa que tenga buenos productos y servicios. Como podemos ver, el consumidor latinoamericano, en este caso específico el peruano, le está dando mucha importancia al concepto del marketing hacia mí. Respétame, consumidor, porque respetándome a mí de alguna manera estás respetando a la sociedad. Por supuesto, después vienen los aspectos que sea ética, que se relacione bien con los consumidores, que todos son aspectos fundamentales, pero que, como les puedo decir, no responden a la visión más o menos avanzada que tienen sobre la responsabilidad social en los países más desarrollados. Estamos en un proceso y por ahora el consumidor nos está pidiendo, pórtate bien con la sociedad, pero primero pórtate conmigo como consumidor. Eso nos dice ya que probablemente las empresas no nos hemos portado tan bien con ellos antes, con los consumidores antes, ¿no? Ahora, hay un elemento adicional que es poco visto en los países desarrollados con respecto a la importancia de la responsabilidad social de las empresas, porque en los países desarrollados se da por sentado de que los productos y los servicios existen. En el caso de nuestros países, el hecho mismo de llegar con una visión de marketing
a algunos sectores, genera un desarrollo social muy importante, mejora la calidad de vida, hacen que se queden los recursos en la zona. Por ejemplo, ¿ya? Pongamos el caso de una empresa que llega con un centro comercial a una zona que nunca ha tenido ese tipo de servicios. En el caso de Perú, por ejemplo, podríamos hablar de un centro comercial en Juliaca, que es una región, una ciudad que queda en la frontera con Bolivia, y que es una ciudad que ha tenido siempre un servicio comercial básico, un servicio comercial de muy pequeños comerciantes, pero con mucho movimiento, pero sin la modernidad, sin la calidad que trae, digamos, los sistemas comerciales modernos. Cuando llega un centro comercial ahí, moderno, se cambia mucho la estructura. ¿Por qué? No solo incorpora a los comerciantes internos, sino que este centro comercial, por ejemplo, hace que mucho del dinero que antes salía de la zona se quede ahí. ¿Qué pasaba con el profesional que vivía en esa ciudad y que quería ir a un buen cine o a comprarse ropa de calidad o a pasear de una manera agradable en un sitio seguro? Ganaba el dinero en la ciudad, en Juliaca, y luego tenía que ir a Lima, a la capital, y ahí se gastaba ese dinero. Entonces, el dinero de Juliaca se iba a la capital, lo cual generaba siempre la dependencia de la ciudad, de estas ciudades con la capital. Hoy, el profesional que trabaja ahí, gasta ahí, genera trabajo para los mismos juliaqueños y por lo tanto genera un círculo virtuoso que hace que en la misma ciudad se vaya generando más desarrollo por sí mismo, ¿no? Es un círculo virtuoso propio. Eso sin contar el orgullo que significa tener un centro comercial. Si ustedes van, y eso es muy común en países como el Perú, que está desarrollando su sistema comercial moderno ahora, es muy común que uno pregunte, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está tu ciudad? ¿Cómo ves? ¿Está progresando? Y hoy la primera respuesta es, sí, mira, ya tenemos centro comercial. De alguna manera el centro comercial ha reemplazado a la llegada de la carretera, a la llegada de la electricidad de algunos otros sistemas que antes los daba el Estado y que hoy las empresas los dan. Eso también es marketing socialmente responsable, porque genera orgullo, además de trabajo y un círculo virtuoso de crecimiento para las ciudades, ¿no? Pero todos los sectores tienen un comportamiento responsable, no necesariamente son percibidos así por la gente, ¿no? En realidad, más que decir quiénes son socialmente responsables, sí podemos decir quiénes son percibidos como socialmente responsables, ¿no? En este trabajo mismo del IRCA, del Índice de Reputación Corporativa de Centrum y Arellano, vemos, por ejemplo, que en una escala de 6, donde el máximo es qué sectores son los más socialmente responsables, vemos que el máximo que nos da es 4.4 sobre 6. O sea, 4 sobre 6 en el sistema que usamos en el Perú es sacarse 14 sobre 20. O en el sistema de los otros países sería 7 sobre 10 o un poco por ahí, ¿no? Es decir, no es que estemos tan bien. Ahora, claro, ahí están los sectores de alimentación, de belleza, un poco de los medios, que son los que tienen una mayor percepción. Pero lo que sí llama la atención es que hay dos sectores que están bastante menos bien calificados, que son el sector de servicios públicos, el último. Sabemos que nuestros estados no son muy eficientes y ahí hay mucho que hacer, porque el marketing en las empresas estatales, en los organismos estatales es muy importante, pero también está la minería. Y uno se pregunta, ¿por qué la minería es vista como poco socialmente responsable, ¿no? De manera general la gente, sobre todo dada la importancia que tiene la minería en algunos países. El caso de Perú, la minería es un elemento muy importante en el PBI, ¿no? Y un elemento fundamental es que este índice, la reputación corporativa puede explicarse con algunos otros índices, ¿no? Lo que nosotros encontramos, nosotros como Arellano tenemos una metodología de estudios para ver las relaciones desde un punto de vista
usando las técnicas de mercadeo, pero desde un punto de vista social, de mercadeo social, tenemos una metodología que se llama relacionar, donde les preguntamos a la gente cuál es su apreciación de sus relaciones con las empresas mineras o en algunos casos empresas extractivas, etcétera, ¿no? Y lo primero que vemos es que hay un problema ahí, ¿no es cierto? La responsabilidad social tiene mucho que ver también con un tema mediático. En el caso de la minería, el tema de la minería siendo más importante en algunas zonas también tiene una fuerza mediática que la hace que esté mucho más vigilada por la población, ¿no? Pero si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, ustedes lo ven en la pantalla, ¿cuáles son los atributos que debería tener una empresa socia ideal para la gente? Esto es el caso de una región específica, en el caso de Perú, y vamos a ver que el primer elemento, nuevamente se repite el tema de que una empresa socia ideal, socialmente responsable con el pueblo, es primero que dé trabajo. Como lo vemos, en el caso de los productos, lo primero es que quiero que me des buen producto y que cuides a tu gente. En el caso de la minería, le están pidiendo, oye, antes de que me hables de medio ambiente y de cosas, primero genera trabajo y después viene el tema de protección del medio ambiente para la gente. Es decir, no debemos separar el beneficio de los individuos del beneficio de la sociedad. Entonces, primero da trabajo, y si ustedes ven, ¿no? Primero da trabajo, después dice protege el medio ambiente, pero el tercer punto es realiza obras. Es decir, haz las cosas por el medio ambiente, pero no me descuides. El cuarto es mejora la economía de la sociedad, o sea, de la localidad, ayúdame a mejorar. Y luego, claro, escúchame, cumple con tus acuerdos, trata bien a los pobladores, comunícate bien conmigo. Esos son los atributos que, claro, que en un índice de responsabilidad social tradicional probablemente uno diría, oye, no, aquí hay mucho más de responsabilidad directa, de relación directa. Pero bueno, para la gente eso es la sociedad. Y les muestro el resultado de un estudio específico en una región específica para una empresa minera específica. ¿Y qué cosa vemos en este dato de relacionar? Vemos que esta empresa está muy bien en los aspectos de dar trabajo, realizar obras y mejorar la economía de la localidad. Es decir, oye, en esa parte estás cumpliendo bien, relativamente bien conmigo, tienes 3.8 sobre 5, estás bastante bien, no me quejo. En protección al medio ambiente está en ámbar. Bueno, sí, lo proteges, en este caso tus camiones hacen polvo, etcétera, ¿no? Y temas así. Y cumple sus acuerdos. Pero fíjense los puntos rojos. ¿Escucha la opinión de las personas? No, no me escucha. ¿Trata bien a los pobladores? No, no trata bien a los pobladores. ¿Se comunica bien conmigo? No necesariamente. Y esos son los aspectos que son aspectos de un trato directo, de un trato personal, que es el respeto a los individuos, en el que esta empresa termina bajando su calificación y en lugar de tener un buen verde que le permite tener un largo plazo con sus comunidades, pone en peligro esta relación simplemente porque no está cuidando los detalles de su relacionamiento con los pobladores, ¿no? Es este tipo de cosas que se tienen que tener en cuenta en situaciones específicas de responsabilidad social como las que vemos en el caso de nuestros países emergentes, de nuestras economías y en el caso específico del Perú para el tema de la minería. Una pregunta que sigue detrás. Bueno, está bien, ya. Ahora, a la gente le interesa el medio ambiente y he puesto este tema del medio ambiente porque el medio ambiente es un tema fundamental en nuestros países, ¿no? Sobre todo en los países de economías emergentes, donde tenemos medio ambiente que proteger. O sea, no olvidemos que los países desarrollados ahora, claro, están tratando de proteger su medio ambiente, pero ellos hace muchos años lo destruyeron y justamente ahora es su gran preocupación. Nosotros nos toca que todavía tenemos un medio ambiente que proteger y eso es bueno para no llegar a la situación de ellos. Ahora, ¿a la gente le interesa el medio ambiente? En este caso, nuevamente sí, pero por razones
y nuevamente hay que verlo, utilitarias en principio. En estos momentos, en el caso de Perú, por ejemplo, hay un caso que seguramente ustedes conocen, de una ciudad que se llama La Oroya. La Oroya es una ciudad casi a 5.000 metros de altura, una ciudad minera que tiene un altísimo grado de contaminación. Y por ese altísimo grado de contaminación, a esta ciudad, que es una ciudad donde vive mucha gente, donde hay mucho trabajo, una de las razones por las cuales se ha detenido esa mina y esa fundición ha sido el tema de la contaminación. Sin embargo, paradójicamente, la misma población está pidiendo y está haciendo campañas para que se continúe trabajando. Claro, ¿por qué? Porque finalmente si no trabajo no como. Y si no como, no subsisto en el corto plazo. Mientras que el medio ambiente, que a mí me interesa, porque sé que me puedo enfermar, etcétera, todavía es mediano plazo. Entonces, ese tipo de problemas son problemas que a los gerentes de nuestras regiones, de los países emergentes, nos toca resolver. Porque ahí nos toca no solamente resolver el largo plazo, sino convencer a la gente que ese largo plazo también es bueno para ellos, ¿no? Por otro lado, en países desarrollados, por ejemplo, existe cada vez un mayor porcentaje, no son mayorías, son todavía grupos pequeños, que están dispuestos a pagar una cantidad importante por un producto que protege el medio ambiente, ¿no? Entonces pueden pagar en algunos casos hasta 30% más por un café cultivado en una zona protectora del medio ambiente o cultivado sin insecticidas, etc. Eso también empieza a aparecer en nuestros países, no es que no exista, pero no es mayoritario todavía, ¿no? Ahora, lo que sucede, y eso también es muy importante, es que si bien no es mayoritario, es una tendencia que podemos nosotros, que deberíamos nosotros más que podemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es una tendencia que probablemente va a ir marcando el comportamiento de toda la sociedad en el mediano plazo. Todo eso sin importar, sin meter ahí en el esquema que los gerentes tenemos una responsabilidad propia, ¿no? Una responsabilidad social propia que es distinta, digamos, no es distinta, pero digamos que no tiene por qué necesariamente seguir a toda la sociedad. Si la sociedad no se ha dado cuenta, nosotros deberíamos darnos cuenta antes y podríamos y deberíamos ir en ese camino. En fin, si yo tuviera que resumir esto en una pregunta, ¿qué utilidad tiene el comportamiento socialmente responsable, el marketing socialmente responsable en las empresas de nuestros países? Yo creo que tendríamos que verlos en un esquema, como lo ven en el gráfico, en un esquema de tres partes. Primero tendríamos que ver el corto plazo, ¿no es cierto? El corto plazo es que el portarte bien con la sociedad, el hacer un marketing socialmente responsable, te facilita funcionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, vas a tener más, en muchos casos vas a tener más ventas. Una empresa que es querida por la sociedad, que ve que la respeta, es una empresa que sus productos van a ser más apreciados. Incluso, como lo decíamos hace un momento, alguna gente va a estar dispuesta a pagar un poco más por tu producto, por ese producto que pertenece a una empresa respetada, ¿no? Entonces, en el corto plazo, fundamentalmente da facilidades de funcionamiento. En el mediano plazo, una empresa que hace un marketing responsable tiene incluso mayor rentabilidad. Por ejemplo, puede obtener un capital a menores tasas de interés. O sea, una empresa discutida va a un banco y el banco se protege subiéndole los intereses. Una empresa socialmente responsable atrae mejor personal, atrae mejor gente. O sea, hay sectores, hay industrias que tienen muy mala reputación y normalmente no van a atraer a los mejores estudiantes de las universidades. Las empresas socialmente responsables también pueden tener mejores condiciones de compra. Incluso para negociar con los gobiernos, por ejemplo, un gobierno va difícilmente darle un contrato a una empresa que tiene mala reputación. No porque no se quiere contaminar con eso. Pero lo más importante quizás de la utilidad del marketing socialmente responsable en nuestras sociedades es el largo plazo, que te da estabilidad,
te permite, si está uno en la bolsa, tener accionistas más dispuestos a comprar nuestras acciones, permite planificar a largo plazo, porque sé que actuando bien en el largo plazo la gente va a seguirme, pero sobre todo, y eso es muy importante en nuestros países, el portarse bien es una especie de seguro de vida. Quizás no lo necesites, quizás pueda uno vivir toda su vida o un largo plazo donde no va a haber problemas y el actuar socialmente responsable no me va a aportar mucho. Pero si alguna vez se presenta un problema, si alguna vez un periodista nos quiere atacar injustamente o alguna vez surge algún detalle de mal, que alguien nos quiere acusar de mal comportamiento y eso va a dañar nuestra reputación, en ese momento el haberse portado bien surge como un seguro de vida. Un seguro de vida que va a permitir, y hay el caso desgraciadamente, de muchas empresas que justamente más ha pasado lo contrario, que no se han protegido y un escándalo simplemente los ha hecho caer y los ha hecho en algunos casos hasta ser que ponerse a la quiebra. No quiero mencionar más, pero muchos detalles, pero sabemos lo que está pasando, por ejemplo, ahora en países como Brasil, ¿no es cierto? Empresas que no han tenido un comportamiento socialmente responsable, que no han hecho un marketing socialmente responsable, que creyeron que nunca les iba a pasar nada porque eran muy grandes y ahora tienen graves problemas. En todo caso, en estos momentos, como les digo, el marketing socialmente responsable es importante para nosotros, para países que estamos en formación, no solamente siguiendo lo que está pasando en los países desarrollados, sino también para que no nos pase lo que les pasó a los países desarrollados, que destruyeron su medio ambiente, que tuvieron grandes problemas, porque hace unos años, cuando debieron hacerlo, no actuaron pensando en la sociedad y solamente pensando en la rentabilidad de corto plazo. Muchas gracias.